Viso de derechos de autor. Antes de continuar, se deja constancia de que las imágenes o vídeos que se presentarán a continuación no son de mi propiedad. Todo el material visual pertenece a sus respectivos autores y titulares de derechos, y es utilizado únicamente con fines creativos o referenciales. Se reconoce y respeta plenamente la propiedad intelectual de dichas obras. Créditos a los creadores originales. My Hero Academia, creado por Kei Horikoshi y Ben 10. Ultimate Alien, producido por Cartoon Network Studios. Por otro lado, la historia presentada en este video es de mi autoría y cuenta con todos los derechos reservados. Sin más, continuamos con el contenido. Izuku permaneció unos segundos mirando su plato. Ya no tenía hambre. Sin decir una sola palabra, se puso de pie. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el bosque. Nadie intentó detenerlo al principio. El silencio que había dejado el incidente con Monoma seguía pesando sobre el ambiente. Momo observó cómo Izuku se alejaba. Frunció ligeramente el ceño. Midoriya dio un pequeño paso hacia adelante con la intención de alcanzarlo. Sin embargo, una mano se posó suavemente sobre su hombro. Era Ochako. Negó despacio con la cabeza. Creo que es mejor no molestarlo. Momo la miró. Pero, Ochako dirigió la vista hacia la espalda de Izuku, que poco a poco desaparecía entre los árboles. Necesita estar solo. Hir, que había presenciado toda la escena, también habló. Después de aguantar tantas provocaciones, supongo que terminó explotando. Kirishima suspiró. La verdad es que Midoriya tuvo mucha paciencia. Zero bajó la mirada. Sí, Monoma se pasó. Incluso Bakugo, que permanecía apoyado contra un árbol con los brazos cruzados, soltó un bufido. TSK, todos voltearon a verlo. El idiota estuvo buscándosela desde hace días. Nadie respondió. Porque, por primera vez, casi todos estaban de acuerdo con Bakugo. Mientras tanto, Izuku siguió caminando sin rumbo fijo. No estaba enojado con sus compañeros. Ni siquiera con Aizawa. Estaba molesto consigo mismo. Apretó los puños mientras avanzaba entre los árboles. Otra vez perdí el control. Recordó la expresión de Monoma cuando lo sujetó por la camisa. Recordó la mirada de Aizawa. Y, sobre todo, recordó las palabras que le había dicho a Kota la noche anterior. El odio puede convencerte de que estás avanzando, pero solo hace que permanezcas en el mismo lugar. Izuku soltó una risa amarga. Qué irónico, bajó la cabeza. Ni siquiera pude seguir mi propio consejo. El bosque volvió a quedar en silencio. Y por primera vez desde que comenzó el campamento, Izuku sintió que el peso no estaba en sus músculos, sino en su propia conciencia. Izuku siguió caminando hasta asegurarse de que ya no podía escuchar las voces del campamento. Se detuvo en un pequeño claro del bosque. Cerró los ojos.
Respiró profundamente una vez, 2 veces, pero la frustración seguía allí. Apretó los puños. ¡Ah! El grito rompió el silencio del bosque. Varias aves salieron volando de los árboles. Izuku permaneció unos segundos jadeando. Poco a poco, la tensión de sus hombros comenzó a desaparecer. Volvió a respirar hondo. Mucho mejor. Se pasó una mano por el cabello y dejó escapar una pequeña sonrisa. Necesitaba sacar eso. Después de tranquilizarse, regresó caminando hacia el campamento. Cuando llegó, varios estudiantes levantaron la vista. Nadie dijo nada. Pero más de uno lo observó de reojo. Kaminari fingía conversar con Zero, aunque cada pocos segundos miraba de reojo a Izuku. Mina hacía exactamente lo mismo. Incluso Monoma evitó cruzar la mirada con él. Izuku notó perfectamente aquellas miradas discretas. Suspiró con resignación. ¿Pueden dejar de mirarme? Los estudiantes se sobresaltaron. Kaminari comenzó a silbar como si no hubiera estado mirando. ¿Mirarte? ¿Quién te está mirando? Zero asintió exageradamente. Sí, nosotros estábamos hablando de, miró a Kirishima buscando ayuda. De piedras. Kirishima lo miró confundido. ¿Piedras? ¿Sí? Piedras. Hiro soltó una risa. Mina negó con la cabeza. Son pésimos mintiendo. Izuku no pudo evitar sonreír un poco. Ya estoy bien. Hubo un pequeño silencio. Ochako fue la primera en hablar. ¿Seguro? Izuku asintió. Sí. Se rascó la nuca con algo de vergüenza. Solo, necesitaba desahogarme un poco. Aizawa, que había observado la escena desde unos metros de distancia, simplemente cerró su libro. Bien. Todos dirigieron la vista hacia él. Si ya terminaron con el drama, guardó el libro en su saco de dormir. Es hora de la prueba de valentía. Al instante, la atención de ambas clases cambió de tema, dejando atrás lo ocurrido durante la cena. Los estudiantes comenzaron a reunirse frente a la cabaña mientras el sol terminaba de ocultarse. El bosque, iluminado únicamente por la luna y algunas linternas, adquiría un ambiente completamente distinto al del día. Sin embargo, antes de que comenzara la prueba, Aizawa llamó a 5 estudiantes. Ha sido Sato, Kirishima, Zero, Kaminari. Los 5 dieron un paso al frente. Sí, profesor. Aizawa señaló una zona apartada del campamento. Ustedes vienen conmigo. Aún tienen cosas que corregir. Kaminari dejó caer los hombros. Ahora. Sin posibilidad de protestar, los 5 siguieron a Aizawa para continuar entrenando. Pixie Bob aprovechó para ponerse al frente del resto. Muy bien, gatitos. Ragdoll desplegó un pequeño mapa del bosque. Les explicaremos las reglas de la prueba de valentía. Los estudiantes guardaron silencio. Pixie Bob sonrió. La clase 1B será la primera en esconderse por el bosque para asustar. Ragdoll continuó. Mientras tanto, la clase 1A tendrá que recorrer el bosque y encontrar una tarjeta con su propio nombre. Esa será la prueba de que llegaron hasta el punto indicado. Pixie Bob levantó un dedo. Tendrán 15 minutos. Después cambiarán los papeles. La clase 1A será la encargada de asustar y la clase 1B recorrerá el bosque. Tiger cruzó los brazos. La clase que logre asustar a más estudiantes será la ganadora. Los alumnos comenzaron a comentar emocionados. Esto va a estar bueno. Espero que no me toque con alguien que grite mucho. Yo quiero asustar a Monoma. Las Pussycats comenzaron entonces a organizar las parejas. Recuerden, dijo Mandalay, nadie entra solo al bosque. Irán en equipos de 2. Los estudiantes comenzaron a acomodarse rápidamente. Ida con Ojiro. Todoroki con Momo. Ochako con Tsuyu. Hir con Tokoyami. Aoyama con Agakure. Los equipos empezaron a formarse uno tras otro. Izuku observó en silencio. Veamos, comenzó a contar mentalmente. 2, 4, 6, 8, volvió a hacerlo. No, espera, frunció ligeramente el ceño. Otra vez. Repitió la cuenta una tercera vez. Miró a sus compañeros. Luego volvió a contar. No puede ser, bajó la vista. Si las cuentas están bien, levantó nuevamente la cabeza. Voy a quedarme sin pareja. Justo cuando estaba por resignarse a entrar solo, una voz femenina se escuchó a sus espaldas. Midoriya.
Se dio la vuelta. Sus ojos se abrieron un poco al reconocer a la persona. Kendo. La representante de la clase 1B sonrió con cierta timidez. Hola. Izuku miró alrededor, algo confundido. Pero, eres de la clase 1B. ¿No habrá problema? Kendo se rascó la mejilla. Bueno, en realidad mi compañero era Monoma. Suspiró. Pero con el castigo de Aizawa-sensei, miró de reojo hacia donde Monoma estaba lavando utensilios con evidente desagrado. Ya sabes. Izuku soltó una pequeña risa. Sí, ya sé. Kendo volvió a mirarlo. Y, bueno, desvió un instante la vista. Yo también me quedé sin pareja. Hubo un breve silencio. Así que, pensé, sonrió con amabilidad. ¿Por qué no vamos juntos? Izuku se quedó inmóvil unos segundos. No esperaba esa propuesta. Sin darse cuenta, sus mejillas comenzaron a tomar un ligero tono rojo. Y yo, se aclaró la garganta. Podemos preguntarle a Mandalay, a ver qué dice ella. Kendo asintió de inmediato. Sí, mejor. Los dos caminaron hasta donde se encontraba Mandalay organizando a los últimos grupos. Mandalay. La heroína levantó la vista. ¿Sí? Kendo habló primero. Nos quedamos sin compañeros. Izuku continuó. Y, queríamos saber si podíamos formar equipo nosotros dos. Mandalay observó a ambos durante unos segundos. Luego miró la lista de parejas. Revisó un par de nombres. Finalmente sonrió. No hay problema. Los dos respiraron aliviados. Mientras nadie entre solo al bosque, pueden formar equipo. Kendo hizo una pequeña reverencia. Muchas gracias. Gracias, señorita Mandalay, añadió Izuku. Muy bien, respondió ella con una sonrisa. Entonces ustedes serán la última pareja. Cuando ambos comenzaron a alejarse, Mandalay los observó de reojo y sonrió divertida. Qué coincidencia, Pixie Bob, que había escuchado la conversación, se acercó discretamente. ¿En qué piensas? Mandalay soltó una pequeña risa. En nada, miró cómo Izuku y Kendo caminaban uno al lado del otro mientras hablaban con naturalidad. Solo creo que harán un buen equipo. Las primeras parejas comenzaron a entrar al bosque una tras otra. No pasó mucho tiempo antes de que el lugar se llenara de gritos. ¡Ah! ¿Qué fue eso? No me asustes así. Las risas de la clase 1B se mezclaban con los sobresaltos de la clase 1A. Las Pussycats observaban divertidas como algunos estudiantes salían del bosque completamente pálidos, mientras otros no dejaban de reír por las bromas que les habían preparado. Tras varios turnos, Mandalay revisó la lista. La siguiente pareja. Levantó la vista. Midoriya, Kendo. ¿Sí? Respondieron ambos casi al mismo tiempo. Izuku tomó la linterna que les habían entregado y miró a Kendo. Bueno, sonrió levemente. Vamos. Kendo asintió. Vamos. Los dos comenzaron a caminar hacia la entrada del bosque. Justo cuando estaban a punto de entrar, Kirishima levantó el pulgar con una enorme sonrisa. Buena suerte, bro. Izuku giró un poco la cabeza. Kirishima sonrió con más picardía. Y cuídala bien. Je. Al instante, varios compañeros comenzaron a reír. El rostro de Izuku empezó a enrojecer a una velocidad impresionante. Parecía que iba a salir humo de su cabeza. Giró lentamente la cabeza hacia Kirishima. La mirada que le lanzó hizo que el pelirrojo levantara las manos. Solo era una broma. Kaminari no desaprovechó la oportunidad. Kirishima, acabas de firmar tu sentencia. Zero soltó una carcajada. Midoriya lo va a enterrar después de la prueba. Mina ya no podía contener la risa. Mírenlo. Está rojo como un tomate. Kendo, al escuchar todos aquellos comentarios, también sintió como sus mejillas se coloreaban un poco. Se aclaró la garganta y desvió la mirada. Mejor, entremos de una vez. Izuku seguía mirando fijamente a Kirishima. Cuando vuelva, Kirishima tragó saliva. ¿Sí? Te vas a arrepentir de ese comentario. Kirishima se echó a reír. Ese no es el Midoriya que conozco. Incluso algunos estudiantes de la clase 1B soltaron una risa al ver la escena. Kendo dio un pequeño codazo a Izuku. Vamos antes de que digan algo peor. Izuku suspiró derrotado. Tienes razón.
Ambos cruzaron la entrada del bosque y, poco a poco, el ruido de las risas quedó atrás, siendo reemplazado por el silencio y la oscuridad de la prueba de valentía. Los dos comenzaron a caminar por el sendero del bosque. La luz de la luna apenas lograba atravesar las copas de los árboles, mientras la linterna iluminaba el camino frente a ellos. Durante varios minutos, ninguno dijo una palabra. No era un silencio incómodo por desconocidos. Era más bien la consecuencia de todo lo que había ocurrido unas horas antes. Las bromas de ambas clases. Las miradas. La revancha. Y, finalmente, el incidente con Monoma. Los dos parecían buscar las palabras adecuadas. Hasta que Kendo respiró hondo. Midoriya, Izuku levantó la vista. ¿Sí? Kendo desvió la mirada por un instante. Se rascó la mejilla, algo avergonzada. Bueno, yo quería decir, hizo una pequeña pausa y soltó una risa nerviosa. Lo siento. Izuku parpadeó. ¿Eh? Kendo negó con las manos. No, espera, no era así. Agachó un poco la cabeza. Soy muy mala para estas cosas. Izuku no pudo evitar sonreír un poco. Tómate tu tiempo. Kendo respiró profundamente una vez más. Quería disculparme, levantó la vista para mirarlo. Por Monoma. Izuku abrió ligeramente los ojos. Kendo, ella negó con la cabeza. Ya sé que no fue culpa mía directamente. Pero sigue siendo un compañero de mi clase. Y, siento que debí detenerlo antes de que todo llegara tan lejos. Izuku guardó silencio unos segundos. Después sonrió con tranquilidad. Ya te lo dije antes. Kendo lo miró. No tienes que disculparte por las decisiones de otra persona. Ella permaneció en silencio. Izuku continuó caminando lentamente. Monoma decidió provocarme. Y yo decidí perder la calma. Los dos somos responsables de lo que pasó. Kendo soltó un pequeño suspiro. Supongo que tienes razón. Una sonrisa volvió a aparecer en su rostro. Gracias, Midoriya. Izuku sonrió de vuelta. No hay de qué. El ambiente entre ambos, que al principio estaba cargado de incomodidad, comenzó a sentirse mucho más ligero mientras seguían internándose en el bosque. Los dos continuaron caminando por el sendero. La tensión de antes ya casi había desaparecido. Kendo sonrió levemente. Y bueno, miró a los lados. ¿Cuándo crees que nos asusten? Izuku observó la oscuridad del bosque. No lo sé. Se encogió de hombros. Supongo que cuando ellos quieran. Kendo soltó una pequeña risa. Eso no tranquiliza mucho. Lo siento. Caminaron unos metros más. Kendo bajó la mirada hacia el brazo izquierdo de Izuku, donde descansaba el Ultimatrix. Oye, Midoriya, ¿sí? Siempre he tenido curiosidad por ese aparato. Izuku miró su brazo izquierdo. ¿El Ultimatrix? Kendo asintió. Sí. Guardó silencio un instante antes de continuar. Cuando te transformas, ¿en cuántas formas puedes convertirte? Izuku se quedó pensativo. Bueno, en teoría son 10 formas, pero a veces mi don me da unas formas que ni yo conozco. Kendo lo miró sorprendida. ¿En serio? Sí. Cada cierto tiempo descubro que puedo transformarme en una forma diferente. Así que dejé de intentar llevar la cuenta. Kendo abrió un poco los ojos. Debe ser complicado aprender a usar tantas. Izuku asintió. Lo es. Cada transformación pelea de una forma distinta. Algunas son muy fuertes. Otras son rápidas. Otras sirven más para pensar que para pelear. Kendo sonrió con curiosidad. Entonces no solo cambia tu apariencia. No. Izuku negó con la cabeza. También tengo que aprender cómo pelear con cada una. Es casi como empezar desde cero cada vez. Kendo quedó impresionada. Ahora entiendo por qué eres tan versátil cuando combates. Izuku sonrió con modestia. Todavía me falta mucho por aprender. Los dos siguieron caminando por el bosque mientras la conversación continuaba con naturalidad, sin notar que, ocultos entre los árboles, varios estudiantes esperaban el momento perfecto para asustarlos. Los dos siguieron caminando por el bosque mientras conversaban tranquilamente. El ambiente era silencioso. Demasiado silencioso. Kendo miró a ambos lados. Empiezo a pensar que nadie nos va a asustar. Izuku sonrió. Tal vez tuvimos suerte. Justo en ese instante, ¡buah!
Una figura salió de entre unos arbustos con un grito. ¡Ah! Kendo dio un salto del susto y, por puro reflejo, se aferró con fuerza al brazo de Izuku. Izuku también se sobresaltó y dio un pequeño paso hacia atrás. Cuando ambos enfocaron la linterna, Awase, el estudiante de la clase 1B, se quedó mirando la escena unos segundos. Luego suspiró. Kendo, ella seguía sujetando el brazo de Izuku sin darse cuenta. ¿Sí? Awase señaló con el dedo a Izuku. Se supone que el que debía asustarse era él, no tú. Kendo tardó un segundo en comprender. Miró hacia abajo. Notó que seguía abrazando el brazo de Izuku. Sus mejillas se pusieron completamente rojas. ¡Ah! Lo soltó de inmediato y dio 2 pasos hacia atrás. Lo siento. Izuku, igual de avergonzado, se rascó la nuca. No pasa nada, Awase no pudo evitar sonreír divertido. Bueno, se encogió de hombros. Supongo que medio cumplí mi trabajo. Sacó la tarjeta con el nombre de Izuku que tenía escondida detrás de un árbol y se la entregó. Tomen. Ya encontraron una. Después hizo un gesto con la mano. Sigan adelante. A ver si mis compañeros tienen más suerte que yo. Kendo, todavía sonrojada, evitó mirar a Izuku. Ese sí, gracias, Awase. Awase los observó alejarse y soltó una pequeña risa. Definitivamente, esos dos son un caso. Kendo no decía absolutamente nada. Seguía caminando con la mirada fija al frente. Sus mejillas continuaban ligeramente rojas por lo que acababa de pasar. El silencio volvió a instalarse entre los dos. Izuku la observó de reojo. Está muy avergonzada, él no era precisamente alguien que hiciera bromas. De hecho, casi nunca lo hacía. Pero pensó que quizá un poco de humor ayudaría a romper la tensión. Aclaró un poco la garganta. Bueno, Kendo levantó ligeramente la vista. ¿Sí? Izuku sonrió con timidez. Presidenta, ella inclinó un poco la cabeza. No pensé que ya tuviéramos tanta confianza. Hizo una pequeña pausa antes de añadir con una sonrisa nerviosa. La verdad, me sorprendió un poco que te abrazaras así de mi brazo. Kendo tardó un segundo en procesar lo que acababa de escuchar. Su rostro pasó de rojo a completamente rojo. ¿Qué? Izuku soltó una pequeña risa. Era una broma. Kendo se llevó ambas manos al rostro. No me recuerdes eso. Izuku rió un poco más. Lo siento, lo siento. No pude evitarlo. Kendo infló ligeramente las mejillas. No sabía que también hacías ese tipo de bromas. Izuku se rascó la nuca. Yo tampoco. Creo que es la primera vez. Kendo terminó soltando una pequeña risa. Pues, casi me da un infarto otra vez. Izuku sonrió, aliviado al verla reír. Al menos ya no estás tan tensa. Kendo suspiró con una sonrisa. Supongo que tienes razón. Y por primera vez desde que habían entrado al bosque, ambos caminaron riendo suavemente, dejando atrás la vergüenza del inesperado susto. Los dos continuaban caminando por el bosque. Kendo todavía sonreía de vez en cuando al recordar la broma de Izuku. Nunca imaginé que fueras capaz de hacer ese tipo de comentarios. Izuku sonrió con vergüenza. Yo tampoco. Pero, de repente, un extraño olor invadió el ambiente. Izuku frunció el ceño. ¿Lo hueles? Kendo también se detuvo. Sí, apenas terminó de hablar, una espesa nube de humo negro comenzó a extenderse entre los árboles. En cuestión de segundos, el sendero quedó cubierto. ¿Qué? Kendo abrió los ojos al reconocer el olor. Midoriya, cúbrete la boca. Sin perder tiempo, agrandó uno de sus puños y lo colocó frente a Izuku, empujándolo ligeramente hacia atrás para protegerlo del humo. No lo inhales. Ese humo es venenoso. Izuku reaccionó de inmediato, cubriéndose la nariz y la boca con el brazo. El humo seguía expandiéndose a una velocidad alarmante. La visibilidad disminuía con cada segundo. Mientras tanto, en el campamento, Mandalay fue la primera en levantar la vista. ¿Qué? Una enorme columna de humo negro se elevaba desde el bosque. Pixie Bob dio un paso al frente. Eso no forma parte de la prueba. Tiger frunció el ceño. Todos en alerta. Los estudiantes dejaron de hablar. La tranquilidad desapareció por completo. En ese mismo instante, dos figuras surgieron de entre los árboles. Sin previo aviso, ¡boom!
Uno de los villanos lanzó un poderoso ataque que impactó de lleno contra Pixiebot. La heroína salió despedida varios metros antes de caer al suelo. Pixiebot, Ragdoll y Tiger reaccionaron al instante. Mandalay dio un paso al frente mientras la clase 1 observaba con incredulidad. No es un entrenamiento. Son villanos de verdad. Muy lejos de allí, oculto entre la espesura del bosque, un hombre de cabello negro observaba el caos con absoluta tranquilidad. Sus ojos recorrieron el escenario. Entonces habló con voz fría. Escuadrón de acción de vanguardia, una tenue llama azul apareció en su mano. Comiencen. Al instante, los miembros de la Liga de Villanos se dispersaron por todo el bosque. En otro punto del bosque, Ochako y Tsuyu avanzaban con cautela entre la niebla. Sin que ninguna de las dos lo notara, una chica rubia de sonrisa inquietante descendía silenciosamente desde un árbol, acercándose por detrás de ellas. Mientras tanto, Izuku y Kendo seguían atrapados entre el humo. La mente de Izuku comenzó a trabajar a toda velocidad. El humo, los villanos, el ataque, de repente, abrió los ojos de golpe. Kota. Kendo lo miró sorprendida. ¿Qué ocurre? Izuku apretó los puños. Está solo. Recordó el escondite del niño. Si el humo llegó hasta aquí, también llegó hasta él. Sin perder un segundo más, giró la cabeza hacia Kendo. Tenemos que encontrarlo antes que los villanos. Sin saberlo, en lo alto de su escondite secreto, Kota permanecía sentado completamente ajeno a todo lo que estaba ocurriendo. Y, varios metros detrás de él, una enorme figura comenzaba a acercarse lentamente entre los árboles. Izuku apenas podía mantenerse en pie. El humo se hacía cada vez más denso. Cada respiración quemaba sus pulmones. Kendo también comenzaba a toser. Entonces, la voz de Mandalay resonó directamente en la mente de todos. Escuchen con atención. Esto no es un entrenamiento. La Liga de Villanos ha invadido el campamento. Todos los estudiantes reúnanse de inmediato y no enfrenten a los enemigos por su cuenta. La noticia cayó como un balde de agua fría. Mientras tanto, en la cabaña, Aizawa había llevado a Kaminari, Mina, Kirishima, Sato y Zero para continuar con sus clases de refuerzo. Dentro también se encontraba Monoma, quien cumplía su castigo. Antes de que Aizawa pudiera decir una sola palabra, la voz de Mandalay también llegó a ellos. Aizawa. Vlad. Nos atacan. Son villanos. El ambiente cambió por completo. Aizawa abrió los ojos. Vlad. El héroe de la clase 1, dio un paso al frente. Entendido. Protege a los estudiantes. No permitas que salgan. Vlad asintió. Déjamelo a mí. Sin perder un segundo, Aizawa salió corriendo hacia el bosque. Apenas avanzó unos metros, una figura apareció frente a él. Un joven de cabello negro lo observaba con una expresión completamente indiferente. Llamas azules comenzaron a envolver su mano. Así que tú eres Eraseread, Fuosh. Una enorme oleada de fuego azul cubrió el camino. Aizawa saltó hacia atrás por instinto mientras el calor abrasador iluminaba la noche. Davi sonrió apenas. No eres nuestro objetivo, pero tampoco pienso dejarte pasar. Mientras tanto, en el bosque, Izuku cayó de rodillas. GH. El humo le impedía respirar con normalidad. Kendo intentó acercarse. Midoriya. Izuku levantó lentamente la mirada. Su brazo izquierdo temblaba. Miró el Ultimatrix. Recordó las palabras de Aizawa. No usarás tu don durante el entrenamiento. Apretó los dientes. Lo siento, su voz apenas era un susurro. Perdóneme, profesor Aizawa, levantó el brazo izquierdo. Pero, su mirada cambió por completo. Ya no era un entrenamiento. Era una emergencia. Tengo que proteger a mis amigos. Giró el dial del Ultimatrix. Las siluetas holográficas comenzaron a pasar una tras otra. Hasta que encontró la que buscaba. Sin dudarlo, golpeó el núcleo del dispositivo. Una intensa luz verde envolvió todo su cuerpo. Una gigantesca bestia de 4 extremidades apoyadas en el suelo ocupaba el lugar de Izuku. Entonces lanzó un rugido que hizo temblar el bosque entero. Bestia Aya. El rugido resonó por toda la montaña. Kendo dio un paso atrás por la impresión.
A pesar de conocer el don de Izuku, aquella transformación imponía un respeto completamente diferente. Bestia giró lentamente la cabeza hacia ella. Izuku trató de comunicarse con ella para que ella se suba en el kendo. Lo miró confundida. ¿Qué dijiste? La enorme bestia volvió a emitir una serie de rugidos graves. GRRR, Raak. Kendo frunció el ceño. No te entendí nada. Bestia se quedó inmóvil un segundo. Dentro de aquella transformación, Izuku se llevó una mano a la frente mentalmente. Imposible. Olvidé que esta forma no puede hablar lenguaje humano, gruñó con frustración. GRRRR. No había tiempo para intentar explicarse. El humo seguía extendiéndose por el bosque. Y Kota seguía solo. Bestia se agachó frente a Kendo. Ella lo observó sin comprender. Entonces Izuku señaló con una garra su enorme lomo. Después volvió a señalar a Kendo. La representante de la clase 1B tardó un instante en entender. ¿Quieres que me suba? Bestia asintió con la cabeza. Kendo no dudó más. De acuerdo. Con cuidado se sujetó del abundante pelaje de su espalda. En cuanto estuvo bien acomodada, Bestia apoyó sus 4 extremidades sobre el suelo. Sus músculos se tensaron. Y al instante siguiente, ¡boom! Salió disparado como una flecha. Kendo abrió los ojos por la velocidad. El paisaje se convertía en una mancha borrosa. Bestia corría sobre sus 4 patas, atravesando el bosque con una rapidez increíble. Saltaba raíces. Esquivaba árboles. Subía rocas casi verticales sin perder impulso. Cada movimiento era preciso. No necesitaba ver. No tenía ojos. En lugar de ello, su extraordinario oído captaba el más mínimo sonido. El eco de cada pisada, cada tronco y cada roca regresaba a él, formando un mapa tridimensional perfecto de todo el bosque. Al mismo tiempo, su agudo olfato analizaba el aire. Miles de aromas diferentes. Tierra húmeda. Madera. Humo venenoso. Humanos. Villanos. Y entonces, un olor conocido. Bestia redujo un instante la velocidad. Su nariz volvió a moverse. No solo era el olor. También podía percibir el calor de los cuerpos vivos a través de la densa nube de humo. Varias siluetas aparecieron claramente en su percepción. La mayoría estaban muy lejos. Las garras de Bestia se clavaron en la tierra. Un gruñido profundo salió de su garganta. ¡Gra! Kendo sintió como el cuerpo de Izuku se tensaba. No sabía qué había detectado. Pero por la forma en que aceleró de nuevo, comprendió que algo muy malo estaba a punto de ocurrir. Bestia continuó avanzando a toda velocidad. Cada segundo que pasaba, el humo venenoso cubría una mayor parte del bosque. Su oído captaba decenas de respiraciones agitadas. Su olfato distinguía perfectamente el aroma de cada estudiante. Y gracias a su percepción térmica, veía los cuerpos de sus compañeros como siluetas brillantes entre aquella nube oscura. ¿Puedo llegar a Kota? Su cuerpo se tensó. Pero, también veía a muchos alumnos de la clase 1A y de la clase 1B. Algunos seguían caminando desorientados. Otros ya estaban de rodillas. Incluso varios habían caído al suelo por culpa del veneno. Izuku apretó las mandíbulas. No puedo ignorarlos. Por un instante quedó dividido. Si voy por Kota, ellos seguirán respirando el humo. Pero si los ayudo, perderé tiempo. Solo tardó un segundo en tomar una decisión. Primero sacaré a todos del bosque. Después iré por Kota. Bestia giró bruscamente y salió disparado hacia la concentración de estudiantes más cercana. Ochako respiraba con dificultad. No puedo, Tsuyu intentaba sostenerla. Aguanta, a pocos metros, Tetsu ayudaba a varios compañeros mientras todos buscaban una salida sin éxito. De repente, ¡boom! Una enorme criatura atravesó unos arbustos a toda velocidad. Todos dieron un salto hacia atrás. ¿Qué es eso? Un villano. Varios estudiantes levantaron sus dones por instinto. Pero antes de que alguien atacara, esperen. La voz de Kendo resonó desde el lomo de la bestia. Todos levantaron la vista. Es Midoriya. Los estudiantes se quedaron congelados. Midoriya. Kendo señaló la espalda de la enorme criatura. No hay tiempo para explicar. Tosió por el humo. Tenemos que salir del bosque ahora mismo. Los presentes intercambiaron miradas. Tsuyu fue la primera en reaccionar.
Confío en Midoriya. Ochako asintió. Yo también. Sin perder más tiempo, comenzaron a subir como podían sobre el enorme lomo de bestia. Algunos se sujetaban del espeso pelaje. Otros buscaban espacio entre sus compañeros. Muévete un poco. No me empujes. Mi pie. Ya casi no entro. A pesar de ir bastante apretados, lograron acomodarse. Bestia esperó únicamente hasta asegurarse de que todos estuvieran sujetos. Después, flexionó sus 4 patas. Y salió disparado nuevamente. El viento golpeó el rostro de todos. ¡Ah! Bestia corría con extremo cuidado. Aunque podía alcanzar velocidades mucho mayores, redujo ligeramente el ritmo para que ninguno de sus compañeros cayera. Saltaba rocas. Esquivaba árboles. Y gracias a sus sentidos superdesarrollados, encontraba el camino más seguro incluso sin poder ver a través del humo. Kendo, aferrada al pelaje de Izuku, comprendió en ese momento por qué aquella transformación era tan especial. No solo era increíblemente fuerte. También podía convertirse en el guía perfecto incluso en un bosque completamente cubierto por veneno. Mientras seguía corriendo, Izuku solo tenía un pensamiento en mente. Resistan un poco más, Kota, en cuanto los ponga a salvo, iré por ti. Fuera del bosque, el ambiente era un completo caos. Pixie Bot permanecía tendida en el suelo tras el ataque recibido. Frente a ella, un hombre de aspecto reptiliano sostenía una enorme espada formada por decenas de armas afiladas unidas entre sí. Tiger dio un paso al frente. Spinner levantó su espada. Ni un paso más. Su voz era fría. La vida de esa heroína depende de lo que hagan. Tiger apretó los dientes. Spinner sonrió. El legado de Stein no terminará aquí. Y Ida dio un paso al frente al escuchar aquel nombre. Stein. Spinner lo señaló con la espada. Así que tú eres el estudiante que derrotó al asesino de héroes. Clavó la espada en el suelo por un instante. Mi nombre es Spinner. La volvió a levantar. Y seré yo quien continúe su voluntad. Tiger frunció el ceño. Hablas de ideales después de atacar por la espalda y herir a una heroína. Spinner simplemente adoptó una postura de combate. Los héroes no merecen una vida tranquila. Mandalay se colocó junto a Tiger. Ida. Dio de inmediato. ¿Sí? Lleva a todos los estudiantes lejos de aquí. Entendido. Los alumnos comenzaron a reagruparse. Pero entonces, ¡boom! Un fuerte estruendo salió del interior del bosque. Todos giraron la cabeza. Otro. ¡Boom! Y otro más. Entre el humo apareció una enorme criatura cuadrúpeda cubierta de pelaje anaranjado. Sobre su lomo iban varios estudiantes de la clase 1A y de la clase 1B, todos tosiendo y claramente afectados por el veneno. ¿Qué es eso?, exclamó uno de los alumnos de la clase 1B. Cuando la criatura salió completamente del bosque, varios estudiantes de la clase 1A la reconocieron de inmediato. Es Midoriya. Hiro abrió los ojos como platos. Lo sabía. Encontró la forma de sacarlos. Kirishima sonrió. Vamos, bro. Bestia redujo la velocidad y se agachó con cuidado. Uno por uno, los estudiantes comenzaron a bajar de su lomo. Ochako ayudó a Tsuyu a ponerse de pie, mientras Tetsu sostenía a un compañero que apenas podía caminar. Mandalay y Radoll corrieron enseguida para atender a los afectados por el humo. Tiger observó la escena con una expresión seria. Sacó a todos, no aunque fuera así aún quedaban estudiantes ahí dentro, pero hizo lo que pudo muy bien. Bestia no respondió. Levantó lentamente la cabeza y olfateó el aire. Su hocico se giró directamente hacia Spinner. Un profundo rugido salió de su garganta. ¡Ra! Spinner arqueó una ceja y observó a la enorme criatura de arriba a abajo. Luego soltó una risa burlona. ¿Qué demonios es eso? Apretó el mango de su espada. ¿Un perro gigante? Bestia sintió como la ira recorría todo su cuerpo. Frente a él estaba un villano. Había herido a Pixie Bot. Amenazaba a los héroes. Y, peor aún, utilizaba la vida de una persona como escudo. Las enormes garras de Bestia se clavaron en la tierra. ¿Un perro? Los músculos de sus patas se tensaron. Sin poder contenerse más, levantó la cabeza hacia el cielo. ¡Ra! El rugido fue tan potente que hizo vibrar los árboles cercanos. Muchos estudiantes se taparon los oídos por instinto.
Incluso Spinner dio un pequeño paso hacia atrás por la intensidad del sonido, aunque rápidamente recuperó su sonrisa burlona. Vaya, giró la espada sobre su hombro. Parece que sí sabe gruñir. Miró de reojo a Tiger y Mandalay. Será mejor que controlen a su raro perro. Su sonrisa se volvió más cruel. O su amiguita será la que termine muriendo. Bestia enseñó los colmillos con un gruñido aún más profundo. Grrrrrrrrrrr, Spinner no apartó la vista de él. Eso es. Ladra todo lo que quieras. Pero si das un solo paso, movió ligeramente la espada hacia Pixiebot. La primera en pagar será ella. Por primera vez desde que salió del bosque, Bestia dejó de moverse. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que un movimiento impulsivo podía costarle la vida a una heroína. Dentro de aquella transformación, Izuku respiró hondo. No puedo atacar, primero tengo que encontrar una forma de salvarla. Sus sentidos comenzaron a trabajar al máximo, buscando la más mínima oportunidad para actuar sin poner en peligro a Pixiebot. Bestia seguía inmóvil. Sus colmillos permanecían expuestos mientras no dejaba de observar a Spinner. El villano sonrió con arrogancia. ¿Qué pasa, perro? ¿Ya entendiste quién tiene la ventaja? El gruñido de Bestia fue la única respuesta. Grrrrrrrrrrr. En ese momento, Mandalay dio un paso al frente. No apartó la vista de los villanos. Pero habló con firmeza. Midoriya. Bestia solo mueve la cabeza hacia Mandalay. Mandalay continuó. Nosotros nos encargaremos de esto. Tiger también dio un paso adelante, colocándose frente a Spinner. Confía en nosotros. Mandalay respiró hondo y activó su don. Su voz resonó en la mente de todos los estudiantes presentes. Escuchen todos. Debido a la situación de emergencia, tienen autorización para utilizar sus dones únicamente en defensa propia o para proteger a otras personas. La prioridad es salvar vidas y evacuar a los heridos. Los estudiantes abrieron los ojos al escuchar la orden. Era la primera vez que recibían un permiso tan directo para usar sus dones en una situación real. Mandalay volvió a mirar a Bestia. Midoriya. La enorme criatura giró ligeramente la cabeza. Todavía hay estudiantes desaparecidos. Confío en tu capacidad para encontrarlos. Ve. Ayuda a quien lo necesite. Dentro de aquella transformación, Izuku cerró los ojos un instante. Kota, recordó al niño completamente solo en su escondite. Apretó las mandíbulas. Sin decir una palabra, asintió lentamente con la cabeza. Mandalay comprendió el gesto. Ve. Bestia dirigió una última mirada hacia Spinner. Un rugido grave y amenazante escapó de su garganta. Raaj. Spinner sonrió con desprecio. Corre, perro. Nos volveremos a ver. Pero Bestia ya no le prestó atención. Flexionó las 4 patas. ¡Bum! El suelo se agrietó bajo su impulso. En un abrir y cerrar de ojos salió disparado de nuevo hacia el interior del bosque. Su velocidad era tan grande que dejó una fuerte ráfaga de viento a su paso. Mientras desaparecía entre los árboles, solo había un pensamiento ocupando la mente de Izuku. Aguanta, Kota, esta vez, llegaré antes de que sea demasiado tarde. Continuará.